Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores y oidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, presentamos nuestro programa del día de hoy. Sin embargo, no quiero dejar de hacer como cada semana hago, como cada mes hago, y ya prácticamente un año más. Y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica por parte del Estado mexicano y los gobiernos que lo encarnan. Desde, como decía Broso, Henry Monster Peña Nieto y el gobierno de ahora, que solamente han dicho que encontraron los restos de uno de los 43 con estudios de genética. Sin embargo, pese a que dijeron que la mentira histórica era eso, una mentira, seguimos sin tener la verdad. Y la justicia sin verdad no la hay. Parece ser que en los conflictos, en las guerras y en los eventos sociales que implican este tipo de fenómenos, la primera en ser liquidada es la verdad. Y después la justicia. Por eso no quiero dejar de recordar que la deuda histórica de Estado sigue sin haberse pagado y la tienen que cumplir. Bajo palabra política, ética y de honor lo hicieron. Segundo, sobre los desaparecidos tampoco tengo ningún empacho en señalar que nos encontramos en una situación en la cual la Secretaría de Gobernación reconoce más de 90,000 desaparecidos, sin contar los que han aparecido muertos, y naturalmente sin contar los muertos y masacres que todavía hay. No como la de Ayotzinapa, que fue un crimen de Estado perpetrado por el Estado y los gobiernos que lo encarnan en Guerrero, Iguala de la Independencia, Cocula y el gobierno federal. Sin embargo, no deja de ser un crimen de lesa humanidad y de Estado que nunca es comparable ni siquiera con los 70,000 muertos del COVID, porque ellos no son resultado de una acción deliberada del Estado, mientras que la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa sí lo fue. Lo mismo que la desaparición de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología hace ya 8 años y más, y no tenemos aún claro. No quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a Angélica, su mamá, que sabe que cada semana estaremos aquí mencionando el caso hasta que se sepa la verdad o hasta que aparezca con vida, porque viva la llevaron. El día de hoy tenemos el privilegio y el placer de tener con nosotros por segunda ocasión en una charla, así como primero el western de Clint Eastwood por unos cuantos dólares más, y después el bueno, el malo y el feo. Don Manuel evidentemente es el bueno, yo soy el feo, el malo nos falta, pero ya vendrá alguna vez. Por segunda ocasión, don Manuel Aguilar comparte con nosotros su sapiencia, su saber y sobre todo su palabra y su charla. El día de hoy charlaremos sobre un debate que sí se dio entre el psicólogo francés Henri Vallon, nacido en 1869, muerto en 1962, que es perfectamente desconocido o mal conocido, a diferencia de Piaget, que es mal conocido, aunque un poco más difundido. Y no digamos Vygotsky, también más conocido, pero mal conocido también. No quiero dejar de señalar que el día de hoy hablaremos de ese debate dado
no solo en los prólogos de los libros que escribieron cada uno, porque uno escribía un libro y cuando el otro publicaba un libro en el prólogo decía, estaba este libro en prensa cuando el Jean Piaget Insigne dijo esto y esto, pero esto y esto y esto. Después cuando publicaba el siguiente libro Piaget, escribía en el prólogo, cuando trabajaba este libro Henri Vallon, bla, 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 y por lo tanto a prologazos se encargaron de mantener un vivo debate, y a veces en la lectura los jóvenes estudiantes despreciamos los prólogos, porque decimos, lo que importa es la carnita, el prólogo y el epílogo, el prefacio y el posfacio, el exordio y la despedida, no valen la pena, lo que vale es la carnita de en medio. Cuidado, los prólogos valen la pena. Ya en su momento, en la década de los 90, cuando el rector de la UAM era el maestro en ciencias Gerardo Ávila García, y antes un poco el doctor Alejandro Mario Montalvo Pérez, y el director de la Facultad de Psicología, un periodo Fernando Iturbe, el maestro, y otro periodo el psicólogo René Santoveña, quien posteriormente fue rector de nuestra universidad, junto con el maese Manuel Aguilar, nos dimos a la tarea de desarrollar 4 líneas de investigación en lo que en ese momento era el proyecto del CIPSIC. Una línea de investigación y discusión era la obra de Henri Vallon, que curiosamente coordinaba el maestro Manuel Francisco Aguilar García, a quien por cierto le mandamos hijos al otro Manuel Francisco Aguilar Tamayo. El negro está allá atrás escondido y Tania por allá, y el Federico quién sabe dónde. Pero los Aguilares así son. Y el maestro Arturo Rafael González Luna coordinaba una línea de trabajo y discusión de la obra de Sigmund Freud, mientras que el propio Fernando Iturbe coordinaba una línea de trabajo sobre Jean Piaget, y a su servidor le correspondió trabajar la discusión y análisis del buen Lev Semyonovich Vygotsky. El día de hoy, después de este prólogo tan largo, de este prefacio, exordio, introducción, según la versión de Felcruz, a las 12:05, saludos de Verónica Balosandado para don Manuel y de Floricel Santizo. No quiero dejar de empezar planteando, porque yo me voy a callar prácticamente el resto. Pacta sunt servanda. No te Pacta sunt servanda. 4 ejes de análisis. El primer eje de análisis con el que va a empezar el maestro Manuel Aguilar es ¿quién fue Henri Vallon? ¿Qué vida llevó? ¿Por qué se le conoce poco en América Latina y en general en el mundo? En una segunda etapa, ¿cuáles son las categorías y conceptos fundamentales de la propuesta de Henri Vallon? En un tercer eje de análisis, ¿cuáles son las diferencias, similitudes, contradicciones y coincidencias entre Jean Piaget y Henri Vallon, documentadas en sus mismos trabajos? Y finalmente, como una especie de epílogo, ¿qué implicaciones para la organización de la práctica educativa tiene la obra de estos preclaros y genios, uno de la epistemología y el otro de la psicología? Manuel Francisco Aguilar García, muchas gracias, y recordaremos poesía y algo más. Andiamo. Claro, gracias. Gracias, Enrique. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Bien, si seguimos la lógica planteada por Enrique en estos 4 grandes momentos, diremos que en un primer momento Henri Vallon fue un filósofo, fue un psicólogo, fue neurólogo, tenía una formación vasta
respecto a todos los procesos que tienen que ver con el hombre y su ambiente. ¿Cómo se conoce la obra de Vallón o en qué medida se conoce la obra de Vallón en Latinoamérica? Sin duda, el país que más recogió el pensamiento y difundió el pensamiento de la obra de Henri Vallón fue Argentina, ¿no? Y hay un motivo fundamental por qué fue Argentina. Henri Vallón desarrolla y logra articular dos ámbitos que parecieran indisociables, pero que él, con la actitud que asume, ¿sí?, frente al mundo, logra articular la política y la ciencia, las ideas y la práctica política y la práctica científica, ¿no? Corre una anécdota por ahí, planteado en varios textos, lo he leído en varios textos, esa anécdota, ¿no?, que planteaba Henri Pierron. Pierron era un colega de Henri Vallón, y él en esa anécdota narra lo siguiente. Dice, estábamos nosotros en el laboratorio psicobiológico del niño, en Gay-Lussac 25. Ahí Henri Vallón, que había sido prevenido porque la Gestapo andaba tras él por ser un militante, ¿sí?, continuaba llegando todos los días porque él estaba trabajando en ese momento, 1942, el libro del acto al pensamiento. Y casi frente del Instituto Psicobiológico del Niño estaba un hotel adocenado de la fuerza alemana, ¿no?, que tenía en ocupación a Francia, ¿no? Y aún así Vallón seguía asistiendo, ¿no? Narran todos los que plantean esto que es uno de los elementos que nos puede a nosotros mostrar, ¿no?, las características de ese hombre, ¿no?, científico, ¿no? Era un científico y al ser un militante se volvió hombre, ¿no? Henri Vallón demostró entonces, por su país, demostró todo lo que había que hacer para defenderlo, ¿no? Él fue otro militante de la resistencia francesa. Hay otra anécdota y ya me callo en eso y continúo por lo primero. Pero es importante saber. Estaban en el frente de guerra, y porque primero Vallón fue como médico, después se alistó en la resistencia y le decían, oye, pero tú no sabes disparar. Nada, o sea, no importa, yo voy a estar ahí con ustedes. Y llegó, y cuando estaba la balacera cruzada, ¿no?, Henri Vallón se paró y todos se le echaron encima, ¿no?, para que se agachara, pues lo iban a matar. Digo, agáchate, no te pares. Y él dijo, es que quiero ver la cara de aquellos que asesinan a la libertad. Y bueno, son como nada más, hay muchas anécdotas, pero ahí la dejo, ¿no? ¿Por qué se conoce en Latinoamérica, a través de quiénes se conoce en Latinoamérica la obra de Henri Vallón? Henri Vallón tenía amigos militantes, ¿no? Entre ellos estaba Georges Politzer, ¿no? Y Politzer funda en plena resistencia la Universidad Obrera de París. Y en ese días más tarde, por haber fundado la Universidad Obrera de París, es tomado preso por las fuerzas alemanas y es fusilado, ¿no? Cosa que conmocionó mucho al grupo de ellos, ¿verdad? Henri Vallón, que había tenido una militancia socialista, vamos a llamarle así, desde joven, decide
a partir de ese acto, ingresar al Partido Comunista Francés. En el Partido Comunista Francés estaba el pensamiento más preclaro de diversas disciplinas y ciencias de Francia, ¿no? Y entonces él inicia su militancia en el Partido Comunista Francés con una característica fundamental que no hay que perder de vista, porque luego, a veces por algunas siglas o por unos nombres, uno estigmatiza rápido a la persona. Wallon fue un lector, sin duda, de la dialéctica materialista de Marx, de Engels y de Hegel. Wallon tuvo esa enorme capacidad que siempre lo caracterizó por no dejarse atrapar por aquellos elementos que trataran un tanto de dogmatizar su pensamiento. Entonces, porque en ese momento en el que él está viviendo, es un momento en donde han como enclaustrado a las originales, primigenias y desarrollas ideas marxistas y le han dado un sesgo a una concepción, vamos a llamarla stalinista, ¿no? Más dogmática del marxismo. Wallon no cae preso del dogmatismo, pero recupera la dialéctica. Más adelante vamos a hablar de su método, ¿no? Cómo lo recupera. En Argentina tenía un enorme desarrollo por esa época, estamos hablando de periodos de entreguerras, ¿no? En esa época, de los 40, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Argentino era un partido preclaro y un partido que también estaba configurado por pensadores, luchadores sociales de gran valía en Argentina, ¿no? Y al advertir que en el desarrollo de la ciencia de la psicología, ¿no?, Henri Wallon tenía un pensamiento preclaro y que este pensamiento alimentaba al pensamiento de la psicología de la época en Argentina, entonces fue considerado como un, diríamos, autor, como un científico, que valía la pena divulgar sus ideas y que valía la pena hacer también investigación con sus ideas. En esa divulgación de sus ideas, y ahorita espero que no se me ponga nostálgico don Enrique, ¿no?, pero allá por los 70, cuando andábamos nosotros deambulando de librerías de viejo de una en otra, te has de recordar, Enrique, que ahí en la salida del Metro Hidalgo, ¿no?, había en el segundo piso había pues no era librería, eran unas mesas con libros amontonados, ¿no? Pero ese era ahí encontramos el oro molido, los que andábamos buscando, porque en los 70 empezamos a leer a Henri Wallon. En el caso mío, empiezo a leer a Wallon a instancias de uno de sus grandes discípulos, Alberto Leónidas Merani Colombo, ¿no? A partir de leer a Merani, cuyos 14 primeros libros como exégeta de Henri Wallon y como discípulo de él, se los dedica a él, ¿no? Y se los dedica a él, pero se los dedica haciendo llegar el pensamiento de Wallon a través de sus obras, dando a conocer a Wallon a través de sus obras, ¿no? Y en esa librería encontramos editoriales que ya no existen, por supuesto, pero que publicaron primigeniamente en Argentina a Henri Wallon. ¿Te has de acordar, Enrique, de la editorial Proteo? Claro. De la editorial Futuro, ¿no? Siglo XX. Ajá, siglo XX, sí, etcétera. La Pléyade, Psique, etcétera.
Y ahí encontramos nosotros por primera vez esas obras que se habían ya publicado desde la época. Encontré una listita que les voy a leer muy brevemente sobre esas obras que se publicaron, ¿no? Psicología aplicada en 1938 por Editorial Futura, todas publicadas originalmente en Francia en francés, pero en español publicadas en Argentina, ¿sí? De ahí el reconocimiento a los colegas argentinos por esa empresa tan visionaria, con un horizonte de visibilidad extraordinario, ¿no? Del acto al pensamiento, la primera, la que escribe frente a la Gestapo, ¿no? Y que con este libro, para recoger lo que comentaba Enrique hace unos momentos, le da respuesta, porque sus debates no eran como pleitos entre ellos, no, ellos se querían, se respetaban, pero en la proposición de corte científico, pues tenían el desarrollo de sus propias ideas. Con este libro, Wallum le da respuesta al libro de Jean Piaget, El nacimiento de la inteligencia de 0 a 18 meses. Ellos se contestaban entre sí cada año, como decía Enrique, pero se contestaban no a través del periódico peleándose, no. Ellos se contestaban a través de la investigación, a través del desarrollo de sus pensamientos. Y había momentos, hay dos momentos lindos. Uno en donde dice Piaget, este libro del acto al pensamiento me va a servir fundamentalmente para coronar ciertas cosas que yo tenía en mente, ¿no? Y hay pasajes también en donde Wallum dice, las hermosas indagaciones que ha hecho Piaget, por ejemplo, la conservación del volumen, etcétera, etcétera, yo lo abordo, recupero, pero lo abordo desde los conceptos de identificación, etcétera, etcétera, diferenciación, ¿no? Son bellos. Entonces son, a veces son enemigos cómplices, ¿no? Mutuamente, ¿no? Y hay cosas en donde claramente tienen sus diferencias conceptuales. En el homenaje a Wallum que se hace en Richelieu, en el auditorio Richelieu, se presenta Vygotsky, se presenta Piaget para dar una lectura en donde dice, tengo que aceptar que los planteamientos hechos por Henri Wallum aclaran mi pensamiento respecto al desarrollo de la imitación en el niño. Y concuerdo con él, ¿no? No, eso es bellísimo, ¿no? Enrique está molesto porque quiere que yo los ponga a boxear a los dos. Pero no lo voy a hacer, ¿no? Sí. Quizá valga la pena matizar dos cuestiones que son muy importantes. Francia tiene una influencia impresionante sobre los países anglófonos en esa época. Hablo de Suiza, hablo de Bélgica y otras naciones europeas. En el 39, después de la Guerra Civil Española, prácticamente al término de esta, Julián de Ajuriaguerra sale del País Vasco en bicicleta, huyendo de la persecución de los franquistas, y para en Bel-Air, Ginebra. En Ginebra ahí conoce a Jacques Lacan, conoce a Antonin Artaud, a los surrealistas que estaban escondidos en el psiquiátrico de Bel-Air en Ginebra. Y junto con Lacan fundan la Asociación Psicoanalítica francesa por la lengua y no por la región. No es una clasificación topológica, sino lingüística. Pero es curioso que al inaugurar sus cursos de cuadernos de neuropsicología del desarrollo, Julián de Ajuriaguerra explícitamente dice, la neuropsicología francófona es heredera directa de Henri Wallum. Y Julián de Ajuriaguerra siempre lo dijo, tengo un pie anclado en Wallum
porque él me ha permitido entender tono, postura, movimiento, equilibración y la transición de los reflejos. Creo que la neuropsicología también, sobre todo la francófona, en la cual se hicieron muchos colegas latinoamericanos, es deudora de la obra de Henri Vallon y aún no lo tenemos claro. Y la segunda cuestión que me parece importante y anecdótica, cuando Bringuier entrevista a Piaget y la entrevista sale publicada en ¿Qué ha dicho verdaderamente Piaget?, una edición española, y a pregunta directa, ¿y qué opina de la psicología usted como creador de la psicología infantil? Y Piaget le responde, mire, le quiero aclarar algo. Si quiere saber de psicología, hable de Henri Vallon, porque yo no soy psicólogo, soy epistemólogo. Quien hizo la psicología del niño fue Henri Vallon. Yo, como no tenía una psicología valiosa para crear epistemología, tuve que diseñar esbozos de una psicología, pero quien sabe de psicología es Henri Vallon. Dejo ahí las dos anécdotas y para irnos aproximando, don Manuel, a la cuestión directa de qué aporta Henri Vallon, cuáles son sus propuestas fundamentales en el terreno psicológico, en el terreno neuropsicológico, porque ahí la influencia es enorme también sobre Henri Ekain. Henri Ekain, un neuropsicólogo francés, neurólogo reconocido, y Henri Vallon mismo era neurólogo. Su tesis doctoral de 1925, El niño turbulento, creo que es un magnífico dato evidentísimo del impacto en el análisis del neurodesarrollo y de la comprensión del desarrollo neuropsicológico infantil. Sí. Cuando conversábamos con Enrique sobre esta charla que hoy es una realidad, yo pensé, bueno, lo que quiere Enrique es que yo haga pues unas provocaciones al querido auditorio que nos escucha y que nos ve, unas provocaciones que lo motive a leer, sobre todo a Henri Vallon, porque bueno, y también a Piaget, ¿no? Porque Piaget escribió un libro que dice, bueno, a mí me conocen y yo no soy ese por los estadios, nada más, y mal interpretados además, ¿no? Entonces, hay una aportación que hace el colega Mario Flores, muy interesante en su debate Piaget-Vallon, y otra aportación en el prólogo, el amigo también Eliseo, ¿sí? Guajardo, hace unas precisiones muy importantes de los planteamientos, sobre todo obviamente de Piaget, en esa parte que él ha desarrollado profundamente sin desconocer a Henri Vallon, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunos aspectos, porque lo que ellos hicieron durante uno 40 años y el otro 60, en 15 minutos resulta no solo grosero, sino insultante, ¿verdad? ¿No? Entonces vamos a tratar de provocar. ¿Qué sería la provocación? Si alguien me preguntara, ¿qué debo leer de Vallon? ¿No? Porque luego esa pregunta es casi inmediata. Bueno, tendríamos que comprender primero el contexto del que hablamos tantito, en el que el autor desarrolla su pensamiento, ¿no? O sea, para tener esa idea, ese cúmulo de ideas, el impacto de ese pensamiento del autor, ¿no? Porque el pensamiento de Aníbal Ponce, que reconoce enteramente a Vallon y que trae a América algunos elementos de Vallon, ¿no? El reconocimiento de Troyes, que reconoce profundamente a Vallon, y de una mujer extraordinaria, psicóloga argentina, Blavatsky, ¿no? En la querella de los métodos, ¿no? Ella, los métodos de la lectoescritura, ella desarrolla para explicar ciertos procedimientos, elementos fundamentales de la teoría valloniana, ¿no? Ojalá que la lectura de la querella de los métodos se hiciera, no como morbo para ver qué método se utilizaba aquí en este año y en el otro, sino
hasta dónde impacta la querella de los métodos de la lectura, así se llama en ese texto, los procesos de aprendizaje y los procesos de desarrollo en el niño, ¿no? Bien, Wallon, teniendo eso, tenemos que entrar a la metodología de Wallon. ¿Cuál fue la metodología para que cuando yo lea una frase escrita por Wallon, trate de entender que eso es la expresión que tiene como andamiaje un pensamiento metodológico, ¿no? Wallon, en el desarrollo de su obra, ¿no?, va a considerar a la dialéctica, ¿sí?, como una actitud que el sujeto debe asumir frente a la permanente transformación y movimiento del objeto estudiado o del fenómeno estudiado. Asumir una actitud dialéctica implica, en la perspectiva de él, implica tomar en cuenta que no hay elementos estáticos en el objeto que se vaya a estudiar o en el sujeto de estudio, ¿no?, que todo es una dinámica permanente y que en esa dinámica permanente se generan también, obviamente, contradicciones que se van a expresar en el desarrollo del niño, ¿no? De ahí de su desarrollo fundamental de las preponderancias funcionales en el desarrollo, las alternancias funcionales, los procesos de integración del yo, ¿no?, que son elementos que nos ayudan a explicarnos el desarrollo del pensamiento en el niño, el desarrollo de las emociones en el niño, el desarrollo del lenguaje en el niño, y cómo en este proceso, que no es lineal, sino que es un proceso de articulación entre los elementos, hay una etapa del niño, ¿sí?, en donde estos procesos tienen una característica más externa, y hay una etapa del niño donde sus características son más externas y que son obviamente impactadas por el medio, ¿no? Bueno, esto algunos le llamaron método dialéctico, otros proponen mejor asumir una actitud dialéctica frente a, ¿sí? Esto en la época estaba impactada por la construcción que habían realizado Marx y Engels en lo que se llamó o se llama el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Este impacto de saberes que va a tener Wallon lo va a trasladar, pero no mecánicamente. Ustedes leen a Wallon, su obra póstuma de Wallon, ¿no?, Los orígenes del pensamiento en el niño, fabulosa. Ojalá, si se sientan a leer los orígenes del pensamiento en el niño, se vuelven profundamente wallonianos, profundas, sobre todo en educación básica, profundamente wallonianos, ¿no? Las educadoras serían felices, enormemente felices, porque podrían encontrar la articulación de lo que hacen con el pensamiento walloniano. Y aquí hay un punto de encuentro, Enrique, entre Wallon y Vygotsky, ¿no? Pero bueno, de ahí no me meto porque es para la semana que entra, ¿no? Una precisión de todas maneras. Sí. Salvo una cita que René Sasson, uno de los alumnos predilectos y logrados de Henri Wallon, sí, es el que se refiere a Vygotsky, pareciera ser que la cortina de hierro era mutua, porque por un lado en la ex-URSS, el periodo staliniano, Vygotsky estaba prohibido dentro por revisionista y fuera estaba prohibido por comunista, y Henri Wallon más revisionista, que además tenía otra visión del marxismo. Sí. Entonces es curioso, pero Wallon y Vygotsky, según mi impresión, muy probablemente no se conocieron directamente, sino a través de sus seguidores. Quien tiene otra cita de Henri Wallon es Alexei Nikolaevich Leontiev. Es una sola cita,
que aparece en una nota al pie de página de la versión rusa de Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky, donde dice, parece ser que un psicólogo revisionista francés toca algo de esto, pero nada más lo deja ahí. Pareciera ser que los revisionismos internos de lo políticamente correcto lo hicieron quitar para pegarle a Balón. Pero tengo la impresión de que ni Vygotsky ni Balón se conocieron, a diferencia de Piaget y Vygotsky, que Vygotsky y Piaget se conocieron a través de los trabajos que publicaron, aunque físicamente no tuvieron. Vygotsky muere en el 34, Balón fallece en el 63, 62 de 83 años, y Piaget hasta el 80 de 84 años. Entonces parece ser que esa relación es fuerte, teóricamente, aunque algunos no hayan coincidido espaciotemporalmente. Sí, yo tengo otra hipótesis anexando a la tuya, que sí se conocieron, ¿no? Pues a ver, ¿por qué? No, pues digo, es otra hipótesis, no nada más. Porque en el primer Congreso Psicotécnico de 1931, llevado a cabo en la URSS, asisten Henri Balón, ¿sí? Ya en el 31 ya Vygotsky era, de alguna manera... Ya estaba en el hospital. Sí, bueno, pero participa con sus trabajos, ¿no? Balón, Pierron, ¿no? También asisten cuatro psicólogos franceses. Bueno, de ahí me surge la idea, no tengo ningún dato, que pudieron haberse encontrado. Hasta ahí también nada más en eso, ¿no? Bien, pero estaba entonces en que después de conocer esta metodología de Balón, vamos a encontrar como conceptos que él desarrolla. ¿Por qué decía yo a los colegas de básica, que al ratito vamos a hablar más, ¿no? Porque hay conceptos en Balón, por ejemplo, el desarrollo de la psicomotricidad, ¿no? ¿Sí? Sasso sí fue de sus discípulos, si no más querido, más que permaneció más con Balón. René Sasso, él, vamos a llamar intelectualmente, se queda a cargo, hereda el laboratorio psicobiológico del niño, ¿no? A la muerte de Henri Balón, ¿no? El que estuvo también en el laboratorio psicobiológico del niño con Balón 2-3 años fue Alberto Merani. Alberto Merani estuvo, fue discípulo directo, sí, y ya después se retacha a Venezuela, ¿verdad? Tracto, el psicólogo vietnamita Tracto, ¿no? Fue otro de los discípulos que estuvo en el laboratorio psicobiológico del niño, ¿no? Por ahí estaba yo leyendo, no sé si en el prólogo del liceo u otro, estaba yo leyendo un relato que haz de cuenta que yo había escrito ese relato. Porque cuando por accidente llego a París, pues yo lo primero que quiero conocer es el laboratorio psicobiológico del niño, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Y ver el hotel en donde estaban los alemanes hospedados, ¿no? Enfrente. Y me fui a Gay-Lussac, pues me fui a Gay-Lussac y eran vacaciones, de fuera a ver todo eso siquiera, ¿no? O sea, tener ese impacto, esa emoción y cómo escribía esta gente ahí, ¿no? Bueno, la psicomotricidad. Hay un relato de Sasso muy lindo hablando de la psicomotricidad en el pensamiento baloniano, que dice, si nosotros comprendemos bien el planteamiento que hace Henri Balón, vamos a comprender por qué el movimiento, ¿sí?, es una emoción exteriorizada. ¿No? Qué belleza, ¿no? Qué belleza, ¿no? Porque obviamente sin estos procesos es difícil entender la emoción, ¿no? En el niño. Y ahí hay otro dato que me hacen, había que trabajarlo, Enrique, que me hacen la posibilidad, no de decir que dijeron lo mismo, pero o su interpretación, que es lo gestual, ¿no? Con Piaget, lo que es el gesto indicativo, con Vygotsky, el gesto indicativo, y con Balón, lo gestual como una etapa del proceso de desarrollo, ¿no? O sea... O como Leroy Gourhan en el gesto y la palabra.
Ajá, o Brunner en el pointing. Bien. Y tenemos, entonces, al estar leyendo, les digo porque, bueno, sí, son 900 páginas, perfecto, son 2 tomos. Cuando te lo dicen así, dices, no, yo no le entro, es mucho. Pero cuando lees el trabajo, yo estoy segurísimo, Enrique, segurísimo, que las educadoras y los maestros de primaria que lean este trabajo se van a impactar muy favorablemente. No se van a dormir al estar leyendo. Claro, no hay que leerse las 900 páginas en una noche, porque no podríamos hacerlo. Bueno, nada más que se metan a un curso de lectura veloz, pero que te sirve para no entender nada, ¿verdad? Pero sí para terminar un libro, ¿no? Definitivamente, ¿no? La lectura veloz. Bueno, al estar leyendo, ¿por qué les gustaría? ¿Por qué? Los psicólogos educativos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Henri Vallon se dice, vamos a comparar esta serie de preguntas y las acciones de los niños de 6 años. Y empieza a preguntarle a un niño de 6 años, ¿no? Y le empieza a hacer preguntas y el niño va respondiendo, ¿no? Y después de esas preguntas, que no son muchas las que le hacen, ¿no?, viene la interpretación conceptual de Vallon. Ahí está como esa riqueza para entender lo que dijo el niño desde el pensamiento de Vallon. No estoy poniendo veladoras a Henri Vallon, desde el pensamiento de Vallon. Sí. Quizá valga la pena, don Manuel, que ya llevamos 41 minutos, Se pica uno con eso. Plantear un elemento. Tanto Vygotsky como Piaget como Vallon son usuarios del método clínico crítico. Lo que diferencia a los tres es la forma de interpretar los datos. Así es. Mientras que Piaget interpreta como un problema de construcción por parte del niño del conocimiento al interactuar con el objeto del conocimiento, Vallon y Vygotsky están interpretando como un proceso de socioconstrucción o construcción, interconstrucción entre el otro y yo, los otros y yo, la cultura y yo, etcétera, para lograr llegar a un proceso distinto. Mientras para Piaget es el conocimiento, para Vygotsky y para Vallon es la estructura de la personalidad. Pero ya me estoy metiendo al segundo asunto. ¿Cuáles son las...? Porque si no el tiempo se nos va a ir y naturalmente... ¿Cuáles son las coincidencias y las divergencias, aunque ahorita probablemente coincidas conmigo, en que en cuanto al método genético y clínico crítico de aproximación, los tres concuerdan? El problema está en con qué criterios epistemológicos y teóricos interpretan los datos. Y si por ahí le entramos, creo que valdría la pena entrar al tercer momento, que es el de convergencias y divergencias, para después entrarle a lo que es un epílogo con implicaciones prácticas en la educación. Bien, en la introducción Enrique hizo un planteamiento que yo lo recupero en este momento, ¿no? Y ese planteamiento tiene que ver con que el PIC de Piaget, que es el programa de investigación científica de Piaget, está sustentada fundamentalmente en una razón epistemológica, ¿no? De ahí su toma de distancia en su proyecto de investigación de Piaget de lo psicológico, ¿no? Entonces, pero esta epistemología no surge tampoco por generación espontánea. El pensamiento epistemológico está sustentado en Piaget por concepciones filosóficas, ¿no? Porque él finalmente está en pos de la construcción de una filosofía de la ciencia, ¿no? De ahí que en el 80, en el Congreso Internacional, si recuerdas, yo presenté la ponencia Piaget, filósofo a pesar de todo, ¿no? Porque él en Richelieu en el 65... En Huastepec, y que lo organizó la UAM. Sí. En el libro Sagaz Ilusión de la Filosofía, ¿no?,
toma distancia, pareciera ser de lo filosófico Piaget. Bueno, esta epistemología, los estudiosos lo han ubicado con aportaciones fundamentales de Henri Bergson, ¿no?, del planteamiento cartesiano, etcétera, etcétera. Estamos hablando del primer y mediados del segundo Piaget. Primer Piaget, 1923, ¿sí?, a 1935, ¿no?, el razonamiento, el juicio del niño, etc. El segundo Piaget, del 36 al 45, ¿no?, que es donde va al 55, y luego ya va a considerar el tercer momento de una refundación de sus concepciones, pero a través del círculo de epistemología genética. Es donde entra al posicionamiento de la interdisciplinariedad en el caso de Piaget. En el caso de Wallon, ya dijimos, su sustento filosófico está fundamentalmente en la concepción de materialismo dialéctico y materialismo histórico no dogmáticos, ¿no? Que fue el caso que ya lo esclareció Enrique Vygotsky también, ¿no? Y Henri Wallon se va a preocupar también por estudiar al niño en su desarrollo, pero considerando la influencia que ejerce respecto a lo orgánico, lo social, el papel que juega lo social en el desarrollo orgánico. Bueno, esa es como una diferencia muy breve, ¿no? Sus aproximaciones, bueno, la primera aproximación fundamental es que los dos estudian al niño. Es decir, los dos estudian al niño. Otra aproximación, estudian el desarrollo del niño, pero Piaget sustenta sobre todo su investigación en el desarrollo de la inteligencia. A él le interesaba no cómo el niño aprende, sino cómo el niño conoce. Entonces, en el contacto de las acciones que el niño realiza con el medio que lo circunda, pero él y el medio, no parte íncita del medio, ¿no?, entonces va desarrollando un proceso que Piaget va explicando, ¿no?, respecto a la inteligencia del niño. Wallon preferirá hablar del desarrollo del pensamiento en el niño. ¿Por qué? Diríamos que sería una primera tareita para aquellos que quieran entrar a estos pensamientos. Es decir, ¿por qué Wallon estudia el pensamiento? ¿Qué diferencia hay entre inteligencia y pensamiento? ¿Cómo entiendo yo? Ya entro, Enrique. ¿Cómo entiendo yo mi actividad de práctica educativa escolar en los aprendizajes de los niños? Quizá valga la pena, don Manuel. Hay un comentario. No, la ocasión de hoy no va a ser de 1 hora, va a ser de más de 1 hora, porque el tema da para más. Pero alguien pregunta, pareciera ser que entonces es una teoría que prima más la emoción sobre la cognición o inteligencia. Pareciera ser que lo mismo pasó a la hora de comparar a Freud, y entonces decían, pues hay que juntar a Piaget con Freud y con Wallon y con Vygotsky para juntar lo social con lo emocional, con lo cognitivo. En realidad, en otra entrevista a Piaget dice, mira, a mí no me interesa el niño. A mí a través del niño me interesa explicar cómo se pasa de una etapa de menor conocimiento a una etapa de mayor conocimiento. Mi problema es filosófico, epistemológico, no psicológico. Por eso es que no toma en cuenta la emoción. No es que él está en un tema epistemológico y no psicológico, pero quizá valga la pena. El otro asunto es el de cuerpo, psicología y fisiología, porque Wallon era médico y tenía una influencia sobre todo en lo que es la evolución psicológica del niño, en uno de sus primeros libros, y lo que sería los orígenes del carácter en el niño, también un clásico, o el niño turbulento, estas cuestiones. Lo que vale la pena también ir abordando es la cuestión de todo esto
¿qué enseñanzas nos deja en la relación entre comprender la estructura de la personalidad y su desarrollo, no como algo dado, que es una tesis valoniana o vygotskyana? El mismo Vygotsky se dedica al pensamiento más que a la inteligencia, es otra coincidencia por ahí, pero vale la pena ir viendo esas concordancias y esas divergencias. La divergencia está clara, es por objeto de conocimiento o de interés. Uno tiene un objeto epistemológico, el otro psicológico. A uno le interesa el niño y al otro no le interesa el niño. Punto. Lo que sigue es cómo esto tiene implicaciones, sea para la neuropsicología, explicar lo que en otro momento se llamó los problemas o trastornos durante el desarrollo, los problemas o trastornos durante el aprendizaje, y lo que es el hecho educativo y la enseñanza, porque no se pueden separar estos en la teoría valoniana. Al respecto, ¿qué podemos ir sacando para después entrar al epílogo? Mira, bueno, yo diría, más que en lo que tú has reflexionado, bueno, no, para que no se vaya a malinterpretar tu aportación, ¿no? A los dos les interesa el niño, pero a Piaget le interesa el niño epistémico, y a Wallon el niño real o fenoménico. Esa podríamos decir. Y la interpretación casa exactamente en lo que tú planteaste, ¿no? O sea, ¿de qué niño estamos hablando? Epistémico de ese niño que a partir de la construcción de estructuras cognitivas en su proceso de desarrollo de la inteligencia se configurarán estructuras conceptuales devenidas de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Wallon, ese niño, ¿sí?, que asiste a una escuela, ¿sí?, ese niño que a partir de las coordenadas de la gobernanza, para utilizar un término de hoy, de la gobernanza de la escuela, ¿no?, se le clausura la vida al niño, ¿no? Y hoy peor, con la gobernanza y la tecnología peor, ¿no? Se le clausura la vida al niño. ¿Por qué? Porque el niño, decíamos en alguna ocasión, se levanta en función de ir a la escuela en determinada hora, come a determinada hora en función de ir a la escuela, desayuna, come en función de la escuela porque hay que hacer tareas. Hasta ahorita la etapa COVID es un asunto coyuntural. Sí. Entonces yo preguntaba, ¿y cuándo lo van a dejar ser niño, verdad? ¿No? ¿Cuándo va a poder ser niño? Porque las actividades que puede desarrollar con los amiguitos o con el club y todo quedan cercenadas definitivamente, ¿no? Bien, pero en las prácticas educativas, ¿no?, obvia, queda claro, que ayer lo aclaró, pero pues no le hicieron mucho caso, ¿no? Queda claro que la investigación que él realizó no era para la escuela, pero sí hizo una moción interesante. Pero si consideran los que se dedican a los procesos de la enseñanza y el aprendizaje que algunas de mis investigaciones pueden suscitar elementos interesantes en la escuela, bueno, yo no me voy a oponer que los utilicen, pero no es para eso. Entonces se da un desarrollo muy importante de los pedagogos, ya no de los psicólogos, los pedagogos que asisten a la obra de Piaget y reformulan de manera interesante los planteamientos que podrían considerarse importantes de Piaget en la educación. Y ahí tienes tú, por ejemplo, la pedagogía operatoria, el nacimiento de la pedagogía operatoria, ¿no? El planteamiento que hace Delval en Crecer y Pensar, que está dedicado a todos los procesos de Piaget, ¿no?, etcétera, ¿no? Y entonces van a encontrar ahí una serie de elementos que van a desarrollar para la escuela, ¿no? Bien, pero en Wallon hay una tesis central de Wallon, fundamental, ¿no? Fundamental, y que obviamente no sé cuánto tiempo nos lleve, nosotros ya no lo vamos a ver, cuánto tiempo nos lleve cumplirla. La escuela, el papel fundamental de la escuela, decía Henri Wallon,
es enseñar a pensar. Entonces vamos a configurar grupos para pensar. De eso se trata la escuela. Grupos para pensar, ¿no? Y obviamente, frente a ciertas ideologías, si tú generas el desarrollo del pensamiento, pues se pueden generar cosas muy interesantes en la transformación de las mentes de los pueblos, ¿verdad? De las mentes en donde se enseñe a pensar a los niños, no a memorizar, no a memorizar. 50 años nos llevó, hablando de la educación, 50 años, Enrique, nos llevó aproximadamente el encontrar posibilidades diferentes para evaluar los procesos de aprendizaje, de los aprendizajes escolares, ¿sí? En donde se sustenta a partir de Wallum, a partir de la psicología genética, ¿no? Se sustenta la importancia de dar el salto de la mecanización al razonamiento, ¿sí? Y resulta que hoy te dicen cómo tienes que hacer tú una prueba, entre comillas, objetiva, porque si no lo haces como dice los empleados del gerente de Google, ¿no? Te dice cómo debes hacerte una prueba a través del Classroom, ¿no? Si no lo haces así, estás mal. ¿Cómo retroceder 50 años a esa propuesta ya abandonada, ¿no? Entonces yo el otro día que vi eso, dije, yo lo he dicho varias veces, estamos dejando que entre el caballo de Troya a la educación, ¿verdad? Y ahora resulta que todo el debate ya valió, ¿no? O sea, ¿para qué? Si con una actitud instruccional de esta naturaleza, ¿no? Telemática de esa naturaleza, se acaba todo el debate del desarrollo, del aprendizaje, de todo esto, ¿no? Ya estaban las rúbricas, don Manuel. Ah, bueno. Bueno, sí, empieza por las universidades, ¿no? ¿Cómo cerramos esto, Enrique? ¿Qué propones? Mira, todavía hay tiempo, no nos podemos ir hasta la hora 20, hora 25. No hay prisa, lo que me interesa es ir planteando. Ha habido compañeros que se han ido sumando a esto, te mandan saludos de todos lados, de chile de manteca y de dulce, a ambos. Por ahí algunos compañeros están enviando solicitudes de ser aceptados en Facebook. Penosamente ya tengo los 5,000 y Facebook impone un límite de 5,000 y ya no puedo aceptar más de 5,000. Sin embargo, pueden darle like y seguir las páginas de Facebook de la Comuna de la Palabra y de Neuropsicología del Desarrollo, donde también estamos compartiendo esta información. Los invito a suscribirse al canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, donde cada semana estamos subiendo los videos que tenemos, como porque generalmente tenemos charlas más que entrevistas. A veces hablo más, a veces menos, depende de cómo nos quieran contener o empujar. Pero aquí hemos hablado hasta ahorita 3 cuestiones. Después de estas invitaciones, reitero a suscribirse a La Comuna de la Palabra, a seguirnos en @Henriquea, @JEnriquea, en Twitter, y en La Comuna de la Palabra y Neuropsicología del Desarrollo en YouTube. Si nos siguen ahí, podemos seguir con todo esto, sobre todo en el canal de YouTube de La Comuna de la Palabra. Saludos hasta Francia a Dani Jorpan, un colega que trabaja muchas cosas al respecto, además del pescado. Salud. Hemos tocado algunas anécdotas de quién fue Henri Balón, cómo surge, etcétera. No quiero dejar de recordar cómo, gracias a ti, el insigne Alberto Leónidas Merani Colombo, que además fue el primero que publicó un libro en América Latina con el título Neuropsicología. Sí. Los 2 primeros libros en América Latina con la palabra neuropsicología son de Alberto Leónidas Merani Colombo.
una traducción de un italiano, Sergio Levi, y el otro, uno de él mismo, con Mieczysław Minkowski y otro. Creo que él, junto con el doctor Juan Enrique Ascuaga y el buen Carlos Mendilajar y su esposa, son en realidad los pioneros de la neuropsicología en América Latina. Y esto debo resaltarlo porque son trabajos prácticamente desde entre 1950 y 1956. Sé que tu ámbito no es la neuropsicología, sin embargo no quiero dejar de destacar ese hecho. Y Alberto Merani se encargó de promoverlo también. El otro asunto, Alberto Merani tuvo a bien donarte y a través tuyo donar a la UAM, originalmente al CIPSIC, quién sabe dónde quedó la bolita, la biblioteca personal del doctor Merani, que la tiene la UAM, o debe tenerla, y debe estar en el actualmente CIPSIC, originalmente era la UNICEF. Esta biblioteca del doctor Merani se le quedó a la UAM como una cortesía entre el doctor Merani y tú, que también debemos reconocer, y gracias, don Manuel, a tu esfuerzo al respecto, porque la viuda personalmente vino y trajo desde Caracas esa enorme biblioteca que ha sido infortunadamente subutilizada en nuestra universidad y en la carrera de psicología. Una vez planteadas estas cuestiones del papel de Merani, que su afiliación al Partido Comunista después del fusilamiento de George Politzer, pero también del Henri Vallon se afilia al Partido Comunista, además del asesinato del físico Solomon. Además ya se había afiliado el poeta Paul Eluard, que después se separa Gala Eluard de él y se acaba casando con Salvador Dalí, pero esas son ya los chismes de alcoba y otras historias que tienen que ver con toda esta banda francófona, pero se han comentado anécdotas al respecto, su influencia en la psicología, en la neuropsicología y en la educación. El proyecto Langevin Vallon creo que merece un espacio como para que lo toques, en el sentido de, una vez restaurada la República en Francia, cómo se dan entre el pedagogo Paul Langevin y el médico físico y filósofo, en realidad armar un proyecto educativo desde educación preescolar hasta educación superior para la libertad y el pensamiento crítico. Además de hablar del proyecto Langevin Vallon, que pudieras en su momento cerrar con, así como un músico tenía una invitación a la danza, tú tener una invitación a acercarnos a Vallon, porque penosamente es el menos difundido en nuestras escuelas de psicología en América Latina, lamentablemente. Sí. No, incluso infortunadamente en la propia Facultad de Psicología en Francia, la Sorbona, el 90% de la bibliografía es norteamericana, ¿no? Y a Vallon escasamente se cita algún libro de él, pero no lo conocen, ¿no? O sea, bueno, ahí hay una tendencia que no podemos ocultar, ¿no? La pregunta por qué no se conoce Vallon y a otros sí se conoce, ¿verdad? Bueno, es la tendencia ideológica y política, el posicionamiento político de la lengua. Sí. No, eso no permitió que en ese momento fuera traducido al inglés, ¿no? Y a partir de eso tuviera una difusión fundamental. Lo mismo pasó con Sassou, aunque Sassou fue muy retráctil al marketing. No cuidó su marketing, dice Amelia Álvarez por ahí, ¿no? No cuidó su marketing, Sassou, ¿no? Y eso, al contrario, él tomaba distancia. Eso tomaba distancia del marketing. Sí, Vallon en 1944, durante un año, ocupa el Ministerio de Educación en Francia, ¿sí? Y le asignan la tarea de desarrollar un proyecto educativo. Él invita a un camarada de él, al físico Langevin, ¿no? Y entre los dos desarrollan este proyecto que tampoco, por alguna razón, no es conocido. Pero si los escuchas, los que nos ven quieren leer ese proyecto, está como apéndice
del libro Psicología y Pedagogía, Ideas Pedagógicas de Henri Vallon, escrito por Alberto Merani. Alberto Merani escribe ese libro y en el apéndice está la traducción del proyecto Langevin Vallon, ¿no? En donde la traducción de Susana Merani. Los orígenes del pensamiento. Tenemos una colega pedagoga, egresada de la pedagógica, Tamara, es su nombre, Tamara Prado, que está trabajando en estos momentos, terminando una tesis doctoral sobre el pensamiento pedagógico de Merani, lo que resulta muy interesante porque ahí se verán sin duda expresadas muchas ideas pedagógicas de Henri Vallon. Pero regresemos al proyecto, ¿no? Efectivamente, el proyecto es una propuesta parecida en la intención, hago la aclaración, parecida en la intención, ¿no? Por lo que ocupa el proyecto del kinder a la universidad que elaboró Justo Sierra, ¿no? Es un proyecto educativo para México. Después, guardando proporciones, por eso parecida en la intención, después del primer Congreso Nacional de Pedagogía en México, ¿sí? 1889, 90, 91, se genera un proyecto, pero digo en la intención, pero finalmente hay un proyecto que también tendría que conocerse, ¿verdad? Este proyecto de Henri Vallon, fíjate que aportaría muy sanas ideas, porque es proyecto de la escuela y el desarrollo de los niños, del pensamiento de los niños, de la escuela y su articulación con la sociedad, ¿no? De la escuela como un espacio crítico, ¿no? Ya en el debate de la escuela con la reproducción, ¿te acuerdas? Con Gramsci va a plantear, la escuela es un espacio crítico, no exclusivamente reproductora, o tendría que ser, ¿verdad? A los curricularistas que en estos momentos deben estar trabajando el proyecto de la educación inicial en México, porque ya la educación inicial es obligatoria según el artículo 3º constitucional en las reformas que se han hecho. Y entonces este proyecto ofrecería luces, ¿no?, para las discusiones que sin duda están metidos los que están elaborando este proyecto educativo, porque va a ser una nueva licenciatura, la licenciatura en educación inicial. Aunque algunas instituciones ya trabajan en educación inicial, lo trabajan articulado con educación preescolar, porque inicial va de 0 a 3 años, ¿sí? No me parece mala idea que esté articulado para no fragmentar el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo del niño, pero el conocimiento de este proyecto educativo que aborda desde preescolar ofrece ideas. De otra manera, yo decía, si no de manera irónica, tú sabrás leerlo y explicarlo mejor que yo. ¿Por qué sería, comentaba yo en una charla, que a Juliana Juria Guerra, hablando del desarrollo del niño, expresó lo siguiente: en tratándose del desarrollo del niño, después de los 3 años, geriatría, ¿no? Fue una ironía. ¿Qué fue lo que hizo ahí a Julia Guerra? ¿Por qué? ¿O es una importancia fundamental aportar elementos del desarrollo del niño de 0 a 3 años? ¿No? Yo conozco un poco esas edades porque mis hijos entraron a los CENDIS desde los 45 días de nacidos, ¿no? Por las circunstancias de vida propia, ¿no? Entonces, tú vas viendo cómo ahí se va proveyendo
elementos, ¿no?, para el desarrollo de los niños. Y a mí me asombraba cómo digo, no hagas cosas buenas que terminen siendo malas, o malas que terminan destruyendo todo. Cuando yo llevaba a mi niñito de 2 años ya al Sendy, y mi niñito se había escondido en la bolsita de su pantalón un carrito, un cochecito, porque a la hora de su tiempo libre, él con sus amiguitos jugaban a hacer una carreterita y a empujar su cochecito, ¿no? Era decomisado a la entrada, ¿no? El objeto transformador, ¿no?, se convertía en un objeto criminal. Era decomisado a la entrada, porque había ahí un inspector que decomisaba lo que los niños llevaban en sus bolsas. O sea, sin tener idea de cómo era un objeto que iba a jugar como transformador del pensamiento, ¿no? Decomisas. Y a veces, algunos de los padres, le decían a quien estaba cuidando ahí que le registrara la bolsa a su hijo porque se había escondido algo. Entonces, sería importante que revisaran este plan Langevin. Nosotros, por los que estamos por morbo educativo, por conocerlo, pero los que están trabajando ahorita la propuesta educativa, pues están obligados a conocerlo, y no para copiarle a Francia, que quede claro, no para copiarle a Francia. Estamos hablando de ideas universales, del desarrollo del pensamiento, del desarrollo de la motricidad, del desarrollo de la emoción, del desarrollo. O sea, cómo configurar un currículum que permita articular los diversos elementos: currículum maestros, currículum alumnos, currículum metodología, currículum sociedad, currículum obviamente niño, etcétera, ¿no? Y no tener una concepción fragmentada, ¿no? Una construcción curricular para la educación normal también tendría que pensar en esto, ¿no? Como siempre, hay muchos elementos que hay que tomar de ahí. Sí, dime. Te has visto muy decente porque dijiste los curriculares, yo hubiera dicho los curriculeros, pero tiene otra connotación más chilanga. Vale la pena todavía comentar otra cosa. Recuerdo cuando en la conferencia inaugural de los cuadernos de neuropsicología del desarrollo en Bel Air, Ginebra, Julián de Ajuriaguerra habla de Pierron, de Vallon, de Caen, Ángel Ergues y otros. Sí. Y empieza a hacer un planteamiento que viene a romper con la cuestión del salto de la emoción a la conciencia, porque él plantea una pregunta que para la época era sumamente neurológica para algunos. El artículo en francés se intitula, ya traducido libremente por tu servidor, como la génesis de la noción de ternura en el niño. Esa idea de la ternura, porque la noción de ternura no es la noción de la emoción. La ternura trasciende la emoción y entra al afecto. Y cómo desde el reflejo de Moro hasta los reflejos cervicales, porque además Piaget hablaba nada más en genérico, el estadio de los reflejos. Antes del estadio de los reflejos, Vallon mete el estadio emocional. Sí. Y además Vallon agrega un estadio que es el proyectivo, donde el niño orienta su actividad selectivamente hacia los otros y hacia el objeto cultural. Ahorita no me meto ahí porque tú seguramente vas a abundar al respecto. Pero cuando de Ajuriaguerra habla de la noción de la génesis de ternura en el niño, partiendo de ese reflejo cervical, estímulo del cuello, el niño hace esto, la mamá lo carga, lo echa al peso y cierra y dice, ¡ay, qué tierno! Me abrazó. Esta idea, cómo viene construida a través de lo que Vallon hubiera publicado también, a través de un artículo que sea el papel del otro en la conciencia de yo. Porque ahí el mismo, por ejemplo, Brunner lo trata
el desarrollo de la semiótica en el niño, cómo el niño puede interpretar lo que ve simbólicamente o significativamente a través del adulto. Estas ideas en la educación, porque el otro problema que plantea Vallon, él no habla de psicología educativa, habla de psicología escolar, y debe haber alguna diferencia entre la noción de psicología educativa y psicología escolar. Sí. Me callo, saludos al tío Gilberto Aguilar, saludos a Tania Aguilar, a una sobrina que desde tus tierras te manda saludos y demás. Sí. Es que es tan inconmensurable todo esto, tan complejo, pero quiero regresar a un punto y luego me conecto de nuevo, porque a veces uno ve cómo se desconecta, ¿no? Cuando trabajamos en Morelos los 4 proyectos de investigación, la Facultad de Psicología, la idea fue de todos, al reunirnos, ¿sí?, que tendríamos que trabajar en su perspectiva originaria a aquellos psicólogos que estuviesen de alguna manera, si no encuadrados, estuviesen como proyecto, unos terapéutico, otros educativo, otros epistémico, perteneciendo al ámbito de la metodología, ya sea epistémica o psicológica, genética. Y entonces encontramos que con sus acercamientos y distancias cabían dentro del rubro de este pensamiento genético al utilizar sus metodologías Sigmund Freud, Jean Piaget, Henri Vallon y Vygotsky, como primigenios, porque hoy tendríamos que estar hablando de los neos, ¿verdad? De los neos, pero como primigenios, ¿no? Y entonces fue necesario, debes recordar la aclaración entre todos, que aquí lo genético no tenía una concepción de carácter biológico o neurológico, sino que lo genético era un método que trataba de indagar el desarrollo de los procesos psicogenéticos de los niños a partir de sus orígenes. Aquí la palabra viene de génesis, origen, relativo a los orígenes, ¿no? Y encontramos obviamente las diferencias, en tanto que en Henri Vallon el niño explica al adulto o el adulto quiere explicar al niño. En el adulto, en Freud, se encontraban explicaciones a partir de aspectos que habían pasado en su infancia, etcétera, ¿no? Y encontramos ahí también una definición clara. 2 de ellos, Vallon y Vygotsky, advierten los procesos de desarrollo, en el caso de Vallon, desde la filogénesis, ¿sí?, pasando por la ontogénesis, ¿no? En el caso de Vygotsky, desde la filogénesis, pasando por la ontogénesis, y recupera un elemento que Vallon también lo va a incorporar después, que es la sociogénesis, y en la investigación de los aprendizajes escolares, la microgénesis en Vygotsky. En Piaget, su investigación desde la genética parte de la ontogénesis y considera que desde ahí es factible explicarse en un salto hacia atrás la filogénesis, ¿sí? Y en el caso de Freud también parte de los procesos ontogenéticos, aunque él en algunas ocasiones o seguidores de él ya hablan del impacto que puede tener el neonato, ¿no?, en el famoso trauma del nacimiento, ¿no? Bueno, lo genético es lo que nos llevó a nosotros considerar esto, ¿no? Entonces, en las investigaciones de ellos, en el caso por ejemplo, de Vallon, va al considerar el impacto que tiene el medio social en el desarrollo
en los procesos de desarrollo del niño, del pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Él encuentra que esta relación es factible comprenderla mejor desde una perspectiva sociogenética, ¿no? Y esto, la perspectiva sociogenética va a articular aquellos elementos que en otras propuestas están desarticulados, que se tocan tangencialmente, pero que no están articulados en el proyecto de investigación. Incluso ya, bueno, pero ya Vygotsky, nada más de pasadita, se no se va a enojar el camarada Hernández, ¿no? Ya Vygotsky va a hablar, ¿sí?, de la propuesta en esta perspectiva de filogénesis cultural, ¿no? La importancia de la filogénesis cultural. Bueno, como pueden ver, todos estos conceptos tienen sus propios desarrollos, ¿no?, que configuran la obra de estos autores, ¿verdad? Y aquí la idea es que no nos vamos a hacer, para nosotros los docentes, no nos vamos a hacer psicólogos educativos. Tenemos que conocer la psicología educativa, definitivamente, ¿no?, para poder entender cómo una actividad que promueva un aprendizaje del niño puede estar sustentada en una concepción de cualquiera de los psicólogos genéticos. Y los piagetanos lo sustentan desde esa perspectiva. Y a que a algunos no nos guste, bueno, pero lo están sustentando, ¿no? Los balonianos, los vygotskianos, también desde su propia perspectiva. Casi todos los anos. Aquí la pregunta es, ¿qué nosotros consideramos tendría que considerarse para un desarrollo sano, por ejemplo, de la emoción? Wallon decía, un desarrollo adecuado de la psicomotricidad que lleva a un desarrollo sano de la razón. Como todos estos elementos son elementos de sustento en los procesos educativos. Muchas actividades se realizan en la escuela, preescolar o primaria, pero no se saben por qué. Se realizan porque la idea es, vamos a enseñar esto, hay que enseñarles a multiplicar. ¿Por qué? Bueno, porque viene en el programa y porque la matemática es muy importante para el niño. Ok, de acuerdo. ¿Por qué? ¿Dónde se sustenta esa posibilidad de desarrollo? En los ejemplos de Wallon es maravilloso, ¿no? ¿Por qué un niño, qué contesta un niño cuando le dicen, ¿no? Recordé un ejemplo de Chiapas, ahorita lo de, si tengo 5 dedos y me quito 2, ¿cuántos quedan? Dice la maestra al niño, ¿qué quería? Ah, maestra, queda momo. Queda momo. Momo es una persona que no tiene completos los dedos, ¿no? Bueno, ¿cómo analizamos esa respuesta desde la perspectiva valoniana? Porque es una respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo la analizamos? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el niño no dijo 3? Porque yo adulto quiero que diga 3, ¿no? Me dijo momo, ¿no? Si yo tengo 5 manzanas, eso pasó ya en Chiapas, y me como 3, ¿cuántas quedan? 5, maestra. A ver, te voy a decir de nuevo. Si tengo 5 manzanas y me como 3, ¿cuántas quedan? Para ti, ¿cuántas quedan? 5, maestra. ¿Por qué? Porque yo no me he comido ninguna. ¿No? Wow. A ver, hazle una interpretación desde la perspectiva valoniana o vygotskiana o la que tú quieras. Hazle una interpretación, que eso es lo válido. Por eso para eso es el uso de la teoría. Uso de la teoría. Cuando a mí alguien me dice, a mí no me vengas con teorías, aterrízame. Pues si quieres te entierro, pero no vas a entender absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuál aterrízame? ¿Quieres ser un
un maquilador de los procesos del desarrollo. ¿Quieres ser maquilador? Órale, maquila, pero no vas a entender. De ahí que resulta muy difícil, Enrique, cuando los maestros nos dicen así de trancazo, sin darnos una información, sin tener un seminario, un taller de estas cosas, nos dicen, analiza tu práctica docente. ¿Qué? Que analices tu práctica docente. ¿Y cómo le hago? No, subraya lo más importante. Entonces, de ahí el papel que juega la teoría. No ser un total, voy a estudiar los 20,000 libros. No. ¿Cuál es mi importancia? A ver, ¿qué textos trabajó para explicar el desarrollo de la psicomotricidad fulano de tal? ¿Qué texto? ¿Y qué interpretación le fue dando? Porque, ¿qué es lo más importante de la aportación de ellos? Su metodología. Eso es lo importante. Porque me puedes decir, es que el niño francés es distinto al niño. Sí, por supuesto. También el niño de la Roma es distinto al del Cerro del Judío. Sí. Pero no es eso lo que a mí me interesa. Me interesa la utilización de la metodología. Y ahí no podemos negar. Y eso no quiere decir estar bandeando, no de ninguna manera. Pero no podemos negar que si nosotros queremos conocer cómo se utilizan las preguntas, la interrogación, las preguntas del método genético, de ahí está, ¿no? Tenemos que leer con cuidadito el nacimiento de la inteligencia de 0 a 18 meses. Ahí Piaget va haciendo una serie de interpretaciones del método genético para construcción. Sí, don Manuel, indudablemente, a pesar de la buena voluntad mía y de muchos que nos están viendo, ya llevamos casi hora y media. Lo que vamos a hacer es, yo en principio agradecer a todos los que nos han seguido, a todos los Aguilares, Flavio Aguilar García, por ejemplo, y otras huestes que por otros lados nos siguen. Quiero reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Reiterar la invitación a seguir nuestras páginas en Facebook de La Comuna de la Palabra y de Neuropsicología del Desarrollo. Agradecerle su tiempo, y si pudieras ir cerrando con una especie de corolario, una conclusión que nos permita para otra ocasión, porque dentro de 8 días, por este mismo canal, a la misma hora, tendremos al doctor Gerardo Hernández Rojas para hacer lo mismo, pero ahora en el supuesto debate entre Vygotsky y Piaget, que ese sí fue menos debate porque no hubo oportunidad. Uno se muere en el 34 y otro en el 80. Mientras hubo tiempo, por ambos murieron muy viejos, ambos, 84 y 83 años, aunque con 20 años de separación en tiempo de nacimiento, 1879 y prácticamente 896. Sí hay una distancia importante, pero creo que vale la pena cerrar con una epílogo, una conclusión que nos quieras plantear. Y no dejo de agradecerte, don Manuel. Sí, que es importante que nos detengamos un poco a pensar sobre la importancia que tienen los estudios de la psicología del desarrollo. Hay diversas corrientes actualmente, hay interpretaciones diversas sobre estos autores, ¿no? Incluso hay una corriente que regresa, da un salto de la dialéctica del regreso para hablar ya no de la psicología evolutiva, sino de la psicología de la infancia, ¿sí? Y que es una concepción que se viene también trabajando, que involucra al desarrollo del niño. Y preguntarse
preguntar, advertir la importancia que tiene la psicología del desarrollo en los procesos de aprendizaje de los niños, ¿sí? En los procesos de crianza de los niños, ¿no? Porque ahí es donde vamos a ir nosotros articulando, comprendiendo, ¿sí?, ese desarrollo del niño que a veces va más adelante que de muchos, ¿verdad? Ese sería como algún elemento importante. 2, reflexionar que en los espacios que tienen ustedes, profesores de básica, los que sean de básica, ¿no?, los colegas que trabajan en escuelas normales, se hace necesario configurar un círculo de estudios, ¿sí?, que atienda fundamentalmente estos elementos conceptuales, no pensando en una reforma educativa, no, pensando en el desarrollo intelectual para algunos, del pensamiento para otros, de vuestros alumnos. Ahora sí ya me voy a media superior, universidad, ¿no? O sea, los aportes, ¿no? Cerraría con esto, Enrique. La psicología, como disciplina, construye una serie de elementos conceptuales que aporta, ¿sí?, la psicología como disciplina, que aporta al campo de la educación, ¿no?, estos elementos tratando de interpretar los fenómenos del desarrollo, que es el tema que estamos abordando, los fenómenos del desarrollo de nuestros alumnos, ¿no?, como psicología educativa lo aporta, pero específicamente en el ámbito de la psicología de la enseñanza se refiere ya a articular los procesos de instrucción que se dan en la escuela con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un aprendizaje centrado en los alumnos implica necesariamente tener conocimiento de cómo va funcionando este proceso del desarrollo en ellos, ¿sí? Eso sería la sugerencia que yo haría, ¿no?, de cómo recuperar, para que eso no quede como la anécdota de los que existieron y ya murieron. No, hay continuadores, no hemos hablado de ellos, sería otra charla. En los congresos los hemos encontrado, a Van de Ver, por ejemplo, ¿no? René Van de Ver, holandés, ¿no? Sí, y una pléyade de colegas que trabajan todo esto, ¿no? O sea, hoy fue por homenaje a esos hombres iniciadores, pero los neovigotskianos, los neopiagetanos, etcétera. Cuando muere Freud en 39, surgen 16 corrientes de escuelas psicoanalíticas. 16, ¿no? O sea, eso sería lo que son como el trotskismo. Ajá. Desde la Liga Obrero Marxista hasta el PRT y etcétera. Pero, don Manuel, no quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu experiencia como maestro de banquillo, como charlista, como docente, como investigador, como valoniano y como amigo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego y gracias a todos.